da muchísimo gusto que me hayan invitado a poder compartir aquí con ustedes. Es para mí una gran experiencia el poder estar aquí y bueno, pues espero que les guste el tema, que de alguna forma se identifiquen y sobre todo que aprendamos a saber qué son mis emociones y cómo las voy a identificar. Normalmente, ¿qué pasa? Todo el mundo nos dice, tienes que estar bien, no pasa nada, estás triste, ¿qué te dicen? Cuando uno está triste, normalmente, ¿qué nos dicen? No estés triste, o sea, no pasa nada, mira, mejor piensa en otra cosa, busca algo que hacer. Lo único que estamos buscando son distractores. De alguna forma, lo que queremos nosotros es no sentirnos tristes, no sentirnos enojadas o decepcionadas. Entonces, en ese momento, como que intentamos no mostrar lo que estamos viviendo y lo que estamos sintiendo. Entonces, ¿en qué momento yo voy a identificar lo que estoy sintiendo si no me lo estoy permitiendo de alguna forma? Todo el mundo me puede ver sonriendo cuando por dentro estoy súper destrozada, estoy mal, ¿verdad? ¿Cuántas de nosotros no hemos tenido que contener ese enojo y salir sonriendo como si no pasara nada? ¿Por qué? ¿Por qué hacer esto? ¿Por qué no darnos la oportunidad de, bueno, estoy triste, ok, pues lo voy a sacar, lo voy a vivir, voy a llorar y no me importa que el mundo me vea como me vea. Tienen que darse cuenta que soy un ser humano que pienso, que siento, que vibro. Eso es lo importante. Entonces aquí en esto que les voy a compartir, en esta información, me gustaría que pusieran mucha atención para que ustedes me digan cómo se sintieron, qué es lo que están pensando después de haber escuchado la información, ¿ok? Pero bueno, primero que nada me gusta mucho iniciar el tema con qué son las emociones. O sea, ¿realmente ustedes tienen una idea de qué son nuestras emociones? ¿Cómo las voy a identificar? Normalmente decimos, ah, pues la tristeza es llorar, enojarme, pues gritar y explotar. Pero realmente tú te conoces, tú te has visto al espejo cuando estás triste, has notado que tus ojos cambian. ¿Te has dado cuenta que cuando estás muy molesta o molesto, te llegas a sentir diferente, incluso tu rostro se pone más rígido? ¿Todo eso lo has notado? Bueno, pues espero que en algún momento podamos hacerlo, que realmente identifiquen qué estoy sintiendo y cómo lo estoy viviendo en este momento. Entonces, bueno, ¿qué es una emoción o qué son las emociones? Son eh, un conjunto de reacciones orgánicas, ¿no? Y físicas, pero también de alguna forma nuestra mente se conecta y comenzamos con un conjunto de todo, de cómo lo expreso, qué es lo que siento, cómo lo estoy viviendo internamente, qué parte de mi cuerpo es la que está buscando adaptarse, porque realmente las emociones son eso, vienen a enseñarnos a que nos debemos de adaptar a alguna situación. Cuando nosotros estamos muy tranquilos, a veces con alguna situación que nos molesta y nos molesta y nos vuelve a molestar, pero decimos, bueno, voy a ser tolerante, no pasa nada, voy a estar tranquila, pero ¿qué crees? Lo único que estás haciendo es contener esa emoción, no la estás dejando fluir, sin embargo te estás adaptando, ¿verdad? Pues ese enojo viene a decirte, no, no lo permitas, no está bien, pero te estás adaptando, lo estás tomando como, bueno, pues no pasa nada. Ok, está bien, no te voy a decir nada, no voy a hacer nada, solamente me lo voy a guardar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces creemos que de esta forma vamos a evitar problemas, pero entonces, ¿en qué momento me voy a hacer presente? ¿En qué momento voy a poder decirle al mundo, sabes, estoy molesta o sabes, estoy muy triste, tengo miedo? ¿En qué momento si no me lo permito ni yo misma? Eso es lo que a mí me interesa en este tema, que ustedes lo logren identificar, cómo nos vemos, cómo nos sentimos y sobre todo, por dentro, qué es lo que está pasando conmigo, ¿vale? Vamos a comenzar con la tristeza. Cuando nosotros estamos tristes, normalmente nuestro físico cambia, nos sentimos sin energía, nos sentimos desgastados. Llega el momento en que nuestra mente ya no piensa, porque realmente la tristeza nos abarca a tal grado que ya no tenemos esa coherencia al momento de estar tristes.
Por eso no debemos decidir. Recordemos, cuando tenemos una emoción muy exacerbada, no podemos decidir. Cualquier situación que tú tengas que tomar una decisión, si estás muy enojada, si estás muy triste, la emoción que tengas, no tomes decisiones. Espera a que tu mente se calme, a que haya un poco de paz y armonía para poder tomar decisiones. No lo hagas nunca cuando tengas la emoción muy, muy a flor de piel, ¿vale? Entonces, bueno. La tristeza es la emoción que activa el proceso psicológico que nos permite superar pérdidas, desilusiones o fracasos. Una pérdida, pues a lo mejor sería parte de un duelo, ¿no? Que perdí a un ser amado porque de alguna forma ya pasó al otro plano, perdí a mi pareja, perdí a un hijo, perdí a un amigo, una amiga, ¿sí? Eso nos basamos en cuestión de pérdidas, las desilusiones. ¿Quién no ha estado desilusionada? Porque a veces tendemos a idealizar. Me voy a ir un poco con la pareja, porque es a quien nosotros a veces idealizamos. Los vemos y decimos, ay, no, es como a mí me gusta, me trata como a mí me gusta. Y, oh, sorpresa, cuando la fase del enamoramiento se va, te das cuenta que es un hombre totalmente humano, con un buen de defectos. Y entonces viene esa desilusión. ¿Por qué? Porque ya no es el hombre del que yo me enamoré, ya no es la persona de quien yo veía esas cualidades, ese hombre que a mí me hacía sentir fuerte. Al contrario, ahora entre más estoy con él, más débil me siento, ¿sí? Ahí viene esa desilusión. Hago hincapié en esta forma, ¿por qué? Porque es cuando nosotras nos llegamos a dar cuenta, ¿no? De esa desilusión. Y igual los varones idealizan tanto a la mujer y después se dan cuenta que no es como ellos la habían idealizado, sino simplemente es un ser humano con muchos defectos. Pero si nosotros no nos enamoramos de los defectos, pues créanme que esa relación no creo que prospere. Entonces, por eso es importante que nosotros dejemos pasar el tiempo del enamoramiento y darnos ese plus de poder conocer más a la persona, para saber cómo es realmente, cuando se muestre real, cuando yo lo pueda ver real, ¿sí? Ahí viene parte de lo que es la desilusión, un fracaso. ¿Qué es un fracaso para mí? Bueno, es algo que yo no logré, que yo tenía una expectativa muy alta y se quiebra esa expectativa. ¿Por qué? Porque no la llego a tener tan presente como me hubiese gustado. Sí, para mí es un fracaso el no haber podido tener una pareja estable. Es un fracaso el ver a mis hijos que no logran superar sus problemas porque yo no sé resolver problemas. Entonces, ¿cómo le voy a mostrar a mis hijos algo que yo no hago conmigo misma? A mí me da mucho gusto que este tipo de grupos estén presentes en nuestra vida porque siempre nos hace falta una guía, alguien que nos diga, tú puedes, vamos adelante, pero necesitamos una guía siempre. Entonces, el punto está en que a veces los fracasos nosotros lo manejamos como algo de no pude, no puedo, no lo voy a lograr, no voy a hacer, ¿sí? Y no nos permitimos como ese avance. Entonces, la tristeza se viene a hacer presente mucho en estas tres situaciones, en la pérdida, en la desilusión y lo que es el fracaso. Nos permite establecer distancias con la situación dolorosa para impulsar la interiorización y cicatrización del dolor. ¿Sí? Cuando nosotros lloramos, ¿quién de ustedes no ha llorado hasta quedarse sin lágrimas? Literal, ya sigue doliendo, pero ya no lloramos, ¿sí? Nos quedamos vacíos o vacías. ¿Por qué? Porque el llanto precisamente viene a demostrarnos que no tenemos por qué ahogarnos, ¿sí? La lágrima, como ustedes lo pueden ver, es agüita que nos estaba ahogando porque es una emoción que vamos a soltar. Por eso cuando a veces conozco varias mujeres que se aguantan, ¿no? Las ganas de llorar y dicen, a mí no me van a ver débil. Pero ¿qué crees? Quienes se van a enfermar posteriormente son ellas o son ellos, los que se guardan esas emociones, los que se guardan ese llanto, porque de alguna forma su cuerpo se está ahogando en esa emoción, en esa tristeza. Entonces,
Hay que reconocer que soy totalmente un ser humano y necesito llorar. Necesito llorar para poder aclarar mi mente, para poder bajar la intensidad de la tristeza que siento y posteriormente pensar y analizar qué fue ese evento que me llevó a sentirme tan triste. ¿Cómo lo permití o en qué momento pasó? ¿Sí? Entonces ahí es donde nosotros vamos a tener que buscar cómo solucionar, pero ya que el llanto cesó, ya que en ese momento ya no me siento tan ahogada de tanta tristeza. Hay que aprender a adaptarnos, sí, pero también se trata de poder hacerle caso a mi cuerpo. Si tengo ganas de llorar, pues voy a llorar y voy a llorar amargamente, no importa. ¿Qué más da si el mundo me ve débil? No pasa nada, de verdad, ténganlo por seguro. Al contrario, después de llorar y haber vaciado todas esas lágrimas, a veces nos da la fortaleza de decir, pues voy por lo que sí. Y voy a poder resolver esto y voy a poder hacer esto y más. Ajá, entonces solamente es como darnos este permiso. La tristeza se manifiesta de múltiples formas y en diferentes niveles. Ajá, a nivel físico, pues encontramos lo que es el llanto, retardo psicomotor, rostro abatido, falta de apetito, problemas de sueño. ¿Quién no se ha quedado toda una noche sin dormir por estar pensando en esa situación que les generó tanta tristeza? Y lo peor de todo es que lo vuelves a vivir, lo vuelves a recordar y lo vuelves a vivir y se te vuelve a romper el corazón, literal. A nivel físico, esto sí existe. Cuando dicen es que tiene el corazón roto, es algo real. Hay ciertas venitas junto al corazón que en el momento que estamos muy tristes se rompen, se revientan, porque es real, se te rompe el corazón porque la emoción es muy fuerte. Sí, la tristeza nos está invadiendo al grado de romperse el corazón y sentirnos mal, muy, muy mal. Entonces, a nivel físico lo podemos ver pues en nuestra mirada, en nuestro rostro es abatido, nuestros pasos son muy lentos, ¿sí? O sea, haces tus cosas y todo, pero no con ese ánimo. O sea, lo haces porque lo tienes que hacer, pero no con un ánimo de decir, ok, voy a intentar estar bien, no, porque nuestro cuerpo lo está diciendo. Falta de apetito. ¿Cuántas veces te has quedado sin querer comer un solo bocado de nada? ¿Por qué? Porque es tan grande y la tristeza que tú llevas por dentro que el hambre no se despierta. Al contrario, lo único que queremos es a veces dormir, estar solos, lo que menos queremos es ruido, queremos que nos dejen, que nos permitan vivir esta tristeza al máximo. A nivel mental hay una focalización de la atención en situaciones problemáticas, ¿sí? Es la dificultad para mantener la mente en blanco. ¿Te ha pasado que normalmente cuando tienes una situación que te generó muchísima tristeza, qué va a pasar? Vas a estar pensando y pensando y pensando y te puedes distraer haciendo cierta actividad, pero al final ese pensamiento regresa y vuelve a regresar y te va a estar lastimando, te va a estar haciendo sentir muy triste y con muchas ganas de llorar en algún momento del día, pero es ¿por qué? Porque nuestra mente está buscando que soluciones ese conflicto. Esa situación que te generó tanta tristeza quiere que la resuelvas, pero a veces nosotras, ¿qué hacemos? Solamente lo estamos pensando y pensando y pensando y no encontramos soluciones y no las vas a encontrar inmediatamente. ¿Por qué? Porque necesitas que baje la intensidad de la emoción para poder pensar y analizar cómo lo vas a resolver o en qué momento te vas a dar valor para hacer un cambio, ¿sí? Entonces, por eso es importante que dejemos fluir esta emoción de tristeza y no la llevemos a lo que es una depresión. Cuando tú te guardas varias tristezas, esas decepciones, esos fracasos, y te los guardas y te los guardas, ¿qué crees? Va a llegar el momento en que la depresión no te va a dejar levantarte. Vas a sentir que nada tiene sentido, que nada puede ser peor de lo que ya es. Entonces, ¿por qué llegar a una depresión y tener que estar tomando incluso medicamentos psiquiátricos? Porque he conocido muchas mujeres que son medicadas precisamente por su
problema de depresión. Entonces, ¿por qué llegar a esa situación si yo puedo hacer algo por mí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Permitiéndome estar triste, dándome ese permiso de poder estar triste y vivirlo. Solamente es lo único que tengo que hacer, vivir esa tristeza. A nivel conductual, la persona se encuentra desmotivada para realizar trabajos o tareas cotidianas, ¿sí? Incluso, ¿cuántas veces no te han dicho, oye, vamos a tomarnos un café o hay que reunirnos? Y tú estás tan triste que dices, no, no, no quiero, no me interesa. En este momento no quiero hablar con nadie, no quiero que nadie me vea, no, no quiero nada. A nivel social, ¿cuántas veces te aíslas aún estando con tu propia familia? No quieres escuchar a los hijos, no quieres escuchar a tu familia en general, no, en ese momento deseas o necesitas estar solo para poder resolver, pero ¿qué crees? A veces cuando somos madres es casi imposible que tengamos un espacio para darnos en cuestión de nuestro hogar, ¿verdad? A veces necesitamos tener a nuestros hijos y nosotras con el corazón súper roto y de todas formas tienes que continuar, ¿sí? Pero entonces va a llegar un momento en que mi pequeño se va a dormir y yo puedo comenzar a pensar en mí y a fluir para poder bajar esta intensidad, porque incluso a veces cuando nosotros estamos muy tristes llegamos a herir a quienes están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Pues porque obviamente yo no estoy bien. Entonces, si yo no estoy bien, las personas de mi alrededor no van a estar bien. Y en este caso hablo de los hijos, de la pareja y a lo mejor hasta de los padres, hermanos, quien esté rodeándote en ese momento. Pero principalmente son nuestros hijos los que a veces pagan los platos rotos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Por lo tanto, la tristeza es una emoción útil, aunque dolorosa. Ajá, duele, sí, por supuesto que duele muchísimo el estar triste, duele el no poder saber cómo voy a solucionar o cómo me tengo que sentir, cómo voy a volver a recuperar esa alegría, ¿sí? Es difícil, sí, pero todos podemos hacerlo siempre y cuando nos demos el permiso. Aceptar la tristeza no es signo de debilidad, eso sí quiero que les quede muy claro. Ajá, debemos permitirnos estar tristes, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante, que no te, o sea, que el que a veces llores no es porque estés débil y que no vas a saber solucionar o que no vas a saber defenderte, no. En ese momento es para bajar la intensidad de lo que tu cuerpo te está pidiendo. Entonces, date permiso de verdad. Busca soluciones, eh, buscar soluciones, si es algo sobre lo que podemos actuar, debemos orientarnos a la acción para eliminar la situación que nos genera tristeza. Si tú sabes que lo que te genera tristeza lo puedes resolver, hazlo. Miedo al cambio, siempre. Miedo al que va a pasar, qué van a decir, cómo lo voy a vivir, siempre. Recordemos que la gente es de nuestro entorno, siempre van a criticar lo que tú haces, pero no están en tus zapatos, no están viviendo lo que tú vives, no sienten lo que tú estás sintiendo, ¿sí? Y posiblemente en algún momento me digas, a ver, yo estoy triste porque pasó esta situación y posiblemente yo no la he vivido, entonces no te voy a entender, te voy a decir, ay, sí entiendo por qué estás triste, pero no, realmente no lo entiendo porque yo no lo estoy pasando, porque yo no lo estoy viviendo. Y lo vemos mucho cuando fallece una persona muy cercana a ti. Es un dolor terrible. Sin embargo, va a haber alguien que no ha tenido esas pérdidas y te va a llegar a decir, no estés triste, mira, mejor busca resignación. Pero te lo va a decir, ¿por qué? Porque no lo entiende, porque no lo ha vivido. Sin embargo, una persona que ha vivido una pérdida con la misma intensidad, posiblemente solo te abrace y te dé ese apoyo moral, porque lo vivió, porque sabe lo que realmente está sufriendo, ¿sí? Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta de qué tan humanos somos y de cómo Hola, debemos de ir ¿qué pasó, identificando lo que madrina? tenemos. Qué bueno que Elena, tienes tu micrófono prendido. Gracias. Perdón. Sí, sí. Gracias. Bueno, eso es en cuanto a la tristeza. El enojo. Ay, todos nos hemos enojado y nos hemos
pero así puesto o nos hemos transformado, ¿verdad? Más bien dicho, nos hemos transformado con el enojo. ¿Quién no ha estado enojado por situaciones que nos sobrepasan? Eso es lo más importante. Darnos cuenta que hay una situación que ya me estuvo molestando y molestando y molestando. Y llega el momento en que dije, basta, ya no quiero más. Entonces ahí sí detonamos y explotamos como una bomba. Entonces hay que tener cuidado con lo que me guardo. Si algo me está molestando, pues mejor te lo digo. Y te lo digo inmediato. ¿Por qué? Porque no voy a dejar que esta emoción avance. Hay que tener mucho cuidado con el enojo. Tendemos a herir y lastimar a las personas de nuestro alrededor con palabras, pues ya sean antisonantes o con alguna forma de desquitarme, de decir, ok, me estás molestando, pues te voy a decir esto y esto y esto, y lo vamos a hacer sentir mal, aunque después a veces nos arrepentimos y decimos, ay, no era para tanto. Pero ¿qué crees? Ya habías llenado ese costalito de tantas situaciones molestas y al final, y no me van a dejar mentir, quien menos tiene la culpa es con quien más nos desquitamos. Porque de verdad parece mentira, pero no somos tontos. Nos desquitamos con quien sabemos que no nos va a poder agredir de la misma forma que ya lo venía haciendo cierta persona. Entonces vamos a tener mucho cuidado con eso. El enojo es una emoción que nos acompaña a lo largo de nuestra vida. No es mano. El enojo, sin embargo, el enojo siempre está presente en situaciones de conflicto, ya sea con otros o con nosotros mismos. ¿Cuántas veces no has estado enojada contigo misma y de decir, ¿por qué permito esta situación? ¿Por qué soy así? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué tengo lo otro? ¿Sí? Hay veces que llega el momento en que no sabemos ni siquiera por qué estamos enojadas. ¿Sí? Y más como mujeres, si ustedes no me van a dejar mentir, a nivel hormonal, a veces puedes despertar bien y hay días en que sientes que hasta porque pasa la mosca y estás enojada, ¿sí? Pero bueno, pues entonces es aprender a conocerme y saber, hoy me desperté de malas, voy a estar meditando unos minutos, me voy a dar unos segundos para relajarme, porque me debo mostrar al mundo tal cual soy. Pero con esto no quiere decir que voy a ir viendo a todos en el día. ¿Por qué? Porque yo estoy molesta. Ajá. Cuando percibimos que somos tratados injustamente, cuando nos sentimos heridos o cuando vemos dificultad en cuestión de perdón, que vemos dificultada la consecuencia de alguna meta en específico. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando alguien te trata injustamente, que te dicen, pero es que tú dijiste o tú lo hiciste o reaccionamos así inmediatamente, a ver, no, ajá, y nos enojamos. Pero ¿cuántas veces te han dicho algo que tú no hiciste o que no percibiste, pero sin embargo te están echando la culpa? Y en ese momento dices, ay, ya, pues que digan lo que quieran, y te guardas ese enojo, pero por dentro estás furioso o furiosa. ¿Qué pasa con eso? Bueno, pues vas a ir llenando ese costalito. Ajá, lo vas a ir llenando y ahí se te va a guardar. ¿Cuántas veces no tienes esa acidez en el esófago? Sientes dolor de colitis, de gastritis. ¿Por qué? Pues es todo el enojo entripado que traes ahí. Sí, todo el enojo se guarda en el estómago. Entonces, imagínate, ¿cómo no vas a tener una colitis nerviosa si eres súper enojona? Pero es que no se trata de solamente decir es que estoy enojona. No, hay que ver cuáles son los motivos de los cuales me estoy enojando, que estoy pasando de una molestia a un enojo. ¿Por qué? Porque van a ir subiendo la intensidad. Vamos a recordar que son varias facetas del enojo. La molestia, el enojo, la ira, la rabia, y así va aumentando. Entonces, si ya permití que de ser una molestia pase a ser un enojo, entonces es posiblemente que yo permita que este enojo se convierta posteriormente en una ira y después en una rabia. ¿Por qué? Porque me lo estoy guardando. Entonces ya cuando llega el momento en que estoy para reventar, pues voy a explotar con el primero que me la haga. Ajá, entonces hay que tener mucho cuidado. Cuando nos tratan injustamente, no, pues todos nos molestamos por esa situación. Decimos, a ver, no, ¿qué te pasa? Esto no fue así, pero entonces hay que hablarlo, ¿sí? Cuando alguien nos llega a herir con una palabra,
con un gesto, con un acto, ¿sí? Nos llegan a lastimar. Y a veces esas personas, y no sé si les ha pasado, que hay quien siempre está observando tus defectos para que en ese momento donde te ve vulnerable, te ataca por ese sentido. Entonces, ¿qué pasa? Te vas a sentir herida, te vas a sentir mal, te vas a sentir rechazada, triste, y a la vez, después de la tristeza, ¿sabes? Viene ese enojo. ¿Por qué? ¿Por qué lo permití? Por qué me dejé que me dijeran todo esto? ¿Por qué me lo creí? ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Por qué creí yo que las palabras que dijo esta persona eran tal cual me describían a mí? Habría que ver en qué momento me identifiqué con sus propias palabras, ¿sí? Porque en ese momento, ¿qué pasa? Si esta persona me está agrediendo y me dice una palabra como tonta, ¿no? Se me ocurre. Es que eres una tonta. Y entonces yo me prendo y me enojo y digo, no, pero para eso primero vino una emoción de tristeza, porque, ay, ¿por qué me dijo tonta? Y posteriormente viene ese enojo porque, no, es que no soy una tonta, pero ya no me defendí porque en ese momento me agarró en mis 5 minutos de no saber qué decir. Y entonces me voy a quedar con ese enojo contenido, me lo voy a guardar, pero sabes, sobre todo me identifiqué muy en el fondo, siento que sí soy una tonta. Y en realidad, si me pongo a analizar, a lo mejor sí lo soy por permitir que esta persona venga y me diga palabras hirientes, pero sobre todo que le compro la idea de que lo que esa persona está diciendo, eso soy yo, ¿sí? Pues hay que tener mucho cuidado como tomamos las palabras de otras personas. Decía mi abuela, toma en cuenta las palabras dependiendo la persona, ajá. Toma las palabras de quien vienen, ¿sí? Si es una persona que se la pasa en el chisme y buscando problemas y conflictos, sus palabras no tienen valor o peso para mí. Sin embargo, si es alguien que busca siempre salir adelante, que le ha costado ser una buena persona, le ha costado tener personas que ya tienen experiencia en una situación porque ya lo resolvieron, ¿sí? Sobre todo, vamos a ver muchas personas que, que a lo mejor tenemos un conocimiento, pero de que si salgo, podría yo decir, no, mira, cuando salgas, sal tapada, ponte un paraguas, bla, 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 bla. ¿Por qué? Porque te puedes mojar, te puedes resfriar y te voy a dar ciertos argumentos. Entonces, toma en cuenta siempre las palabras de las personas adecuadas, ¿sí? No todo el mundo sabe y tiene tacto para poder decir algo constructivo, ¿sí? Entonces vamos a tener mucho cuidado. Dice, el enojo, como todas las demás emociones, es una reacción compleja en la que se pone en funcionamiento tres tipos de respuestas. La primera es una respuesta corporal en la que nuestro cuerpo se activa para la defensa al ataque. Cuando estamos muy enojados, ¿qué hacemos? Hasta nos ponemos en una posición de, ahora verás, ajá, y rígidos. ¿Quién nos ha notado que cuando estás muy molesta, hasta tus manos, ¿no? Los puños están súper cerrados y apretados de que quisieras, ¿no? Golpear a la persona. La mandíbula está, pero cerrada, que a veces hasta llega a doler el poder hablar. ¿Por qué? Porque estás furioso. Entonces, esa es la primera reacción. Nuestro ceño, ¿cómo se pone? O sea, literal, ¿no? Se frunce nuestro ceño, nosotros buscamos como el que me vea la otra persona, que ya me enojé, o sea, ya estuvo, ¿no? Es el comportamiento a nivel físico. La segunda es una respuesta cognitiva, es decir, depende de nuestra manera de interpretar la situación. Va a haber, como ahora, siempre me gusta poner este ejemplo. ¿Cuántas de nosotras no recibimos un mensaje y decimos, uy, está enojada la vecina, la amiga, la prima, el amigo, como sea,
uy, está enojado, porque me contestó con un ok, ¿no? En WhatsApp. ¿Qué pasa? A lo mejor esta persona estaba contenta y puso ok, ¿no? Pero como nosotros no vimos la emoción con la cual nos dijo la palabra, lo vamos a traducir a nuestro sentir de ese momento. En ese momento yo estoy que no me calienta ni el sol y que de todo quiero pelear. Entonces un ok para mí es retarme, ¿sí? Por eso los mensajes de WhatsApp o mensajes escritos, literal, son tan impersonales, no podemos darles valor. Ajá, cuántas discusiones, cuántos matrimonios, novios se han peleado por WhatsApp cuando malinterpretas un mensaje, ¿sí? Entonces, por eso mejor, miren, una llamada, ¿estás molesto? ¿Estás molesta? ¿Qué pasa? O, ok, pero no entendí, para que escuches el tono con el que te están diciendo un ok. Ujú. Entonces, hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Porque nosotros cuando estamos enojados, ay, no, tomas el tono de voz de la persona y rápido reaccionas y dices, a ver, este está enojado, pues entonces yo me voy a poner más enojada, ¿no? O buscas la forma de ya empezar a atacar, porque el tono ya te dio esa situación de alerta. Ujú. La última respuesta de la ira o del enojo tiene que ver con la gestión conductual en estas situaciones, ¿sí? A veces pasamos, ¿y quién no te ha rozado con el hombro? ¿No? Y luego es alerta de, este quiere pelear o esta quiere pelear. Entonces, cambiamos y en ese momento mi conducta, yo venía súper contenta y feliz, pero alguien me pega en el hombro y ni disculpas me pide. Entonces, esa es una alerta de que me tengo que comportar diferente y toda esa alegría que yo ya traía del día, ¿qué crees? Me la voy a guardar y voy a cambiar, ¿sí? A una personalidad rígida. En ese momento me voy a enojar y voy a explotar. ¿Por qué? Porque necesito defenderme. Entonces, el enojo tiene muchas facetas, pero sobre todo lo importante es que tú aprendas a conocerte y a reconocerte. Suena complicado, ¿por qué? Porque cuando estamos enojadas, no vamos a ir al espejo corriendo y a ver cómo me veo enojada. Pero si de verdad pudieras hacerlo, sería maravilloso para que te conozcas ese gesto con el que te estás mostrando al mundo, porque estás tan molesta, ¿sí? Porque estás que echas chispas. Y de la misma forma todas y cada una de las emociones. Normalmente cuando estamos felices, nos gusta vernos en el espejo y nos gusta ver esa sonrisa y ver cómo nuestros ojos brillan diferente. Pero entonces si me gusta verme feliz, ¿por qué no aprender a conocerme triste, enojada, con miedo, con todas las demás emociones? Ahí hay que aprender a que debemos hacerlo para que nadie me cuente, ¿sí? Porque cuántas veces he dicho, no, es que estás enojada y nosotras, no, no, pues díselo a tu cara, porque, o sea, tu respuesta es un no, pero tu rostro dice totalmente lo contrario. Ajá. Entonces ahí es donde nosotros a veces tenemos gestos que las demás personas pueden ver y dicen, no, es que sí, está molesta, ¿sí? Entonces vamos a aprender a observarnos. ¿Qué pasa cuando estamos súper enojadas? Bueno, pues se puede desorganizar nuestra manera de pensar, te vuelves impulsivo, impulsiva. ¿Por qué? Porque en ese momento lo único que estás buscando es agredir como lo están haciendo contigo, ¿sí? Te pones a la defensiva y dices, bueno, pues si tú me estás diciendo esto, yo te lo voy a regresar de otra forma y comienza ese pelear con la otra persona porque estás súper enojada, ¿no? Entonces es tú me dices, yo te digo y nos contestamos y seguimos peleando. Entonces, esa parte no nos deja pensar, no hay coherencia en tus pensamientos como para decir, a ver, tranquilízate, piensa, analiza por qué te enojó tanto esta actitud o esta acción, por qué te enojó, qué fue lo que detonó en ti. Entonces ahí es donde tenemos que ser muy, muy observadores con nosotros mismos. Supone una defensa cuando no es necesario, sí. O sea, apenas te dicen mi vida y ya estás peleando. Ajá. Compromete la salud, por supuesto. ¿Por qué? Porque todo ese enojo se va al estómago y después ya vas a estar con una gastritis, una colitis,
gastritis, después la acidez, bueno, tienen un conjunto de situaciones. Nuestro hígado, pobre del hígado, está súper afectado. Ajá, y vamos a recordar que si nuestro hígado no trabaja de la forma correcta, bueno, pues no esperes que tus demás órganos lo hagan, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado. ¿Transmite una impresión negativa a los demás? Sí, por supuesto. Imagínate que es la primera vez que alguien te conoce, ¿no? Que ya te presentaron y en ese momento tú explotas y detonas con otra persona que está al lado. Bueno, pues, ¿qué crees? Esa primera impresión, la otra persona va a decir, uy, no, súper enojona, está de todo pelea, ¿no? Mejor. Y comenzamos a dar una impresión que no. Ajá. Con esto no quiere decir que le vas a permitir a medio mundo que venga y que te diga cosas. No, siempre hay que saber poner límites. Eso es lo más importante. Lo que a mí me está molestando de la actitud de la otra persona, pues no la voy a permitir. Pero no quiere decir que voy a llegar y pelear y decirle, oye, a mí no me hablas así y empezar a agredir a la otra persona. No, es simplemente, ¿sabes? Esa forma de como tú me hablas o como tú te refieres hacia mí, no me gusta. Entonces, bájale un poquito o, sabes, esa actitud no me agrada, entonces te lo paso al costo para que lo analices, lo pienses y al menos conmigo no te pongas de esa forma. Ajá, entonces, pero siempre es hablando. Normalmente, ¿qué hacemos? Nos guardamos todo para no pelear, para que la otra persona no me diga nada y sobre todo si sabemos que es una persona agresiva, entonces, ¿qué vas a hacer? Ay, no, mejor ni le digo nada porque ahorita se me va a poner. No, tienes que aprender a poner límites, porque entonces aquí la única que se está haciendo daño eres tú, por aguantar o por detonar tan explosivamente, ¿sí? De las dos formas nos vamos a los extremos, entonces todas las emociones no hay que dejarlas desbordarse, simplemente hay que ir fluyendo con ellas. El miedo, todas hemos sentido mucho miedo, ajá, y no precisamente como la imagen que les puse, ¿verdad? Un espectro, un ser, un ente, no sé cómo le quieran llamar, pero sí hemos sentido mucho miedo, miedo a perder a alguien, miedo a quedarme sola, miedo a no tener la economía, ¿sí? Entonces es una variedad de miedo, no solamente es pensar que va a haber un ser que va a aparecerse de la nada en la oscuridad, no, simplemente todos vivimos con muchos miedos, pero hay que trabajarlos. ¿Sí? Hay que trabajarlos porque entonces el miedo no me va a permitir avanzar, ¿sí? ¿Cuántas veces te quedas paralizada con ese temor y ese miedo y dices, si doy un paso adelante y si me caigo y si esto, y siempre vas a encontrar un buen de pretextos para no avanzar por ese miedo? Entonces hay que tener en cuenta que el miedo es una alerta, algo te está viniendo a decir. Entonces, vamos a poner una situación, se me ocurre de una mujer violentada en casa, ¿sí? Por miedo va a hacer todo lo que su pareja dice o quiere de ella. Por miedo no le va a poner límites. Por miedo va a permitir todo. Por miedo no va a salir corriendo de ese lugar. Pero si nos ponemos del otro lado, decimos, no, pues es más, me daría más miedo quedarme al lado de una persona que me está lastimando. Pero ¿qué crees? Esa mujer no lo va a ver así. Ella es tanto su miedo que prefiere tener al enemigo aquí cerquita, cerquita, ¿no? Saber cómo se mueve, de dónde se está, qué está analizando, qué está pensando, pero aquí cerquita de mí, antes de salir corriendo. Pero como no puede poner límites, como no tiene voz y voto en ese acuerdo de pareja, pues imagínate qué complicado podría llegar a ser. Y si nos vamos a otra situación de, no sé, se me ocurre una calle súper oscura, ¿sí? Que tú sabes que tienes que atravesar, también se presenta el miedo, pero el miedo ahí viene como una alerta. Está diciendo, no, por ese camino no vayas, mejor date la vuelta, avanza por otro lado, vete a otra estación, no tomes ese micro, ese taxi, no lo sé, pero siempre viene como una alerta. Y entonces, si nos damos cuenta, el miedo cuando viene a hacerse presente, tenemos que hacerle caso. Algo nos está diciendo, ¿sí? Ya sea que no podemos seguir permitiendo una situación o nos está alertando de que estamos en peligro. Entonces vamos a tomar eso en cuenta. El miedo es la reacción que se produce ante un peligro inminente. Esto es el ejemplo tal cual se los estoy dando en cuestión de una
una calle súper oscura. Ajá. La variedad de estímulos que genera esta emoción en nosotros son tan enteros, tan extensos, que se nos hace imposible enumerarlos. Todos reaccionan, ante un miedo todos reaccionamos diferente, ¿sí? Habrá quien se queda parado y no se mueve por el temor. Habrá quien reacciona rapidísimo y corre o al menos sabe cómo reaccionar, ¿sí? Ante el miedo. Pero habrá quien tiene, no sé, alguna situación a nivel física, habrá quien se le acelera el corazón, no lo sé. Todos tenemos reacciones muy, muy diferentes ante el miedo. Entonces, posiblemente no te puedas observar tú en el momento que estás teniendo mucho miedo, pero sí te puedes observar después de unos segundos de haber pasado y ver que tu rostro incluso es más pálido, te sientes súper intranquila, estás mal. Ajá. Entonces, esta situación, esta situación lo que va a hacer es que nos va a generar ciertas situaciones, ¿vale? Perdón. Entonces, bueno, nosotros vamos a tener que darnos cuenta de que cómo me vi después de haber tenido mucho miedo, ¿sí? No sé si ustedes recuerden, hace muchos años las abuelitas a veces te llegaban a curar de espanto, ¿no? Porque era un miedo terrible. Y entonces había una situación tan fuerte a nivel emocional que niños llegaban a morir, ¿no? Porque estaban pálidos, ya no comían, y entonces las abuelitas los curaban de espanto, ¿verdad? Porque era importante para ellas, que el pequeño pues estuviera bien. Lo mismo pasa con nosotros como adultos. A veces nos asustamos tan fuerte, pero decimos, no, es que tengo que aprender a controlarme, no lo voy a vivir de otra forma, no sé, buscas siempre como ese control de tus emociones. No, pues deja que fluya, sigue sintiendo ese miedo hasta que se desvanezca y entonces comenzamos a ver qué vino a hacerme entender o qué aprendizaje tengo en base a esta emoción que yo tengo. Uh-huh. ¿Para qué nos sirve el miedo? Bueno, pues fundamentalmente, aquí. Fundamentalmente nos sirve para reaccionar eficazmente ante cualquier peligro, es lo que te comento. Hay quienes van a reaccionar bien, pero vemos que nos quedamos paralizados y no sabemos qué hacer. Ajá. Efectos físicos, el miedo nos paraliza y nos muestra una falta de atención en ese momento, ¿sí? Nosotros buscamos como defendernos y no sé si te has dado cuenta que a veces alguien llega y te asusta de la nada y lo primero que haces es como o querer golpearlo, brincas, o sea, tenemos muchas reacciones diferentes a nivel físico. Ajá. Y bueno, pues viene una contracción de cejas, separación de labios, elevación de la parte inferior de las cejas, contracción y descenso de las cejas, ¿sí? O sea, nuestro rostro de verdad se modifica muy notablemente. Uh-huh. Alargamiento de la comisura de los labios. ¿Por qué? Porque es tal el miedo que sientes que pues obviamente todo se expande. Fuera de contraerse como es el enojo que haces, frunces todo el ceño, no, en cuestión del miedo lo que haces es como expandir todos tus músculos hacia atrás, ¿sí? Porque eso es lo que nos va a denotar la diferencia. Déjenme moverle aquí, ya se me perdió. Ok, la alegría, ¿no? Pues a todos nos ha dado, ¿verdad? Por sentirnos alegres, despertarnos y sentir que el mundo es hermoso y que voy a brillar y que el día de hoy voy a ser muy feliz y que esta alegría nadie la va a poder apagar. ¿Por qué? Porque en este momento me siento muy bien. Todos quisiéramos quedarnos en esa emoción, todos quisiéramos vivirla siempre y que las demás emociones no se hagan presentes, ¿sí? Eso es lo que todos queremos, estar siempre felices. ¿Pero por qué? ¿Por qué siempre buscamos la felicidad? Pues, ¿qué crees? Porque es tan adictivo el sentirme bien, esa sensación
esa segregación de ciertas hormonas, ¿no? Al momento de yo estar feliz y me gustaría seguirlo viviendo todo el tiempo, pero no es posible. ¿Por qué? Porque también sería desfasar esa alegría. Tú has conocido a una mujer que pasa y siempre la ves alegre, súper contenta y de todo se ríe, de todo hace una broma, todo para ella es así como tan simple y tú la ves bien, aparentemente, pero si observamos bien esos ojos, posiblemente está escondiendo una depresión, posiblemente está escondiendo alguna situación que ya no puede controlar. Pero ¿qué crees? Lo disfraza con esa alegría, lo disfraza para que el mundo no se dé cuenta que ella ya cambió, que hay situaciones que la sobrepasan. Entonces, mejor muestra una alegría, pero ¿qué crees? Esas alegrías cuando realmente llega algo a su vida, que le llega a llenar de tal forma para sentirse súper contenta, no lo puede lograr vivir al 100, porque ya en trasfondo hay una emoción de tristeza, de desolación, y vamos a recordar que una cosa es la soledad, y muchos le tienen miedo a la soledad, pero una desolación es saberme con un buen de personas alrededor mío y saber que esas personas me estiman, pero yo me siento sola. Sí, o sea, puede estar el mundo completo junto a mí, pero yo me siento sola. ¿Por qué? Pues porque no he encontrado ese equilibrio de poder amarme a mí misma. No me gusta estar conmigo misma. Sí, ahí en ese sentido nosotros tenemos que poner mucha atención. Entonces, bueno, vamos a regresar a la alegría, que es una emoción que todo el mundo conoce y que ha experimentado en alguna vez en su vida. Ajá, se podría decir que es una emoción agradable porque se trata de un sentimiento de placer. Y todo lo que nos produce placer, eso es lo que nosotros vamos a buscar. Y nos va a dar una alegría, incluso comernos un chocolate, porque me encantan los chocolates. Ah, bueno, pues eso me va a generar una alegría, ¿verdad? Quiero viajar y tuve la oportunidad de hacer ese viaje. Wow, voy a estar feliz y voy a tener esa alegría presente. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo. Viene mi pareja y en este momento estoy súper bien emocionalmente con él y me va a generar esa alegría, ¿sí? Entonces esa emoción a todos se nos ha hecho presente en algún momento de nuestra vida, pero el punto es aceptarla así, vivirla así y saber que son a veces momentáneos los instantes de alegría, porque así como puede llegar una alegría, al instante puede llegar el enojo y la tristeza y el miedo y todas las demás emociones, pero entonces voy a vivir esos 5 minutos de alegría y los voy a disfrutar para que posteriormente cuando yo me sienta un poco mal, recordar esta alegría y poder fluir, poder volver a revivir esa emoción. Así como me gusta recordar las situaciones tristes o que me enojan, pues recordar ciertas situaciones con alegría y eso me va a permitir fluir, me va a permitir darme esa oportunidad de volverme a sentir bien. ¿Qué es la alegría? Como hemos mencionado, se trata de una emoción agradable, positiva, que se produce como respuesta a un suceso, muy positivo, y es decir, se trata de un sentimiento de placer. Todo lo que te genere placer te va a dar mucha alegría, ¿vale? Nos vamos con el amor. El amor que todo mundo decimos que debería ser la felicidad y sorpresa cuando a veces no lo es. Ujú. Pero bueno, vamos a hablar del amor y no solamente el amor de pareja, sino el amor de mis padres, el amor de mis hermanos, de mis hijos, cómo me amo yo misma, qué tanto amor me he sabido dar yo, de mí para mí. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito que el amor es el motor de la vida, de las relaciones humanas, de sentir todos los sentidos, ajá. Y al decir sentir todos los sentidos, hablamos de nuestros 5 sentidos, ¿verdad? Cuando yo estoy enamorada, bueno, pues el que la persona me toque, bueno, pues va a despertar mi tacto, el gusto, cuando besamos al ser amado, ¿sí? La vista, porque lo vemos que viene caminando de lejos y ya sientes esa vibración, esa emoción. Me gusta escuchar su voz. ¿Te das cuenta cómo se van conectando todos los sentidos? ¿Por qué? Porque en cuestión de amor, bueno, pues es maravilloso.
Y si por el contrario, bueno, pues es la felicidad de tener a mis padres, yo los amo, ¿sí? Entonces los veo y también me gusta ir, darle un beso a mamá o papá, abrazarlo, poder, no sé, decir, pues, me gusta cómo te ves o te veo bien, te veo sano, no sé. Ahí comenzamos a conectar todo lo que son nuestros 5 sentidos. Ajá. Y bueno, siendo tantas cosas, el amor sigue siendo al día de hoy un misterio para muchos. ¿Sí? Comprender el amor o cómo tiene que ser el amor es algo complicado. Hay muchísimos autores que se han estado buscando cómo unificar qué es el amor, pero todos lo vivimos con diferente intensidad, lo vivimos y lo vibramos diferente, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado porque también depende mucho de cómo estoy amándome a mí misma, porque vamos a recordar que si yo me amo a mí, voy a saber lo que merezco, ¿sí? Y no voy a buscar que la otra persona cubra todas mis necesidades, no, es yo sé lo que necesito, me amo tanto que voy a poder aceptar el amor de otra persona, pero bien, no sin excesos, sin golpes, sin muchas situaciones que me van a lastimar. Al contrario, yo sé que merezco un amor bonito, un amor tranquilo, un amor, ¿por qué? Porque así lo voy a vibrar, así lo estoy generando, ¿sí? Entonces, por eso en ese sentido el amor suele ser una emoción peligrosa, incluso. Así como puede ser lo más hermoso del mundo, puede llegar a ser algo peligroso. ¿En qué sentido? Vamos a hablar de una pareja tóxica. ¿Qué pasa cuando mi pareja, pues yo estoy súper enamorada, estoy apenas en esa fase donde yo idealizo al hombre que está a mi lado, lo veo súper guapo, sé que todas sus atenciones, ay, son tan bonitas. Bueno, a veces tiene ciertos ratos como de enojo, de desplantes hacia mí, pero, ay, no importa, no importa porque nos amamos, ¿verdad? Porque yo sigo idealizando un amor, yo estoy modificando las conductas de mi pareja. ¿Por qué? Porque lo amo tanto y sé que él me ama de la misma intensidad. Ah, ok, bueno, ya se enojó, ya me gritoneó, me jaloneó, pero es que creo que tuve la culpa. Ahí es donde nosotros comenzamos a justificar las actitudes de nuestra pareja porque nosotros estamos sintiendo mucho amor hacia esa persona. ¿Sí? Entonces, en ese momento comenzamos a justificar qué es lo que está haciendo. Por eso hay tanto, todavía en pleno siglo, hay muchas mujeres maltratadas porque el amor les ha llevado a distorsionarlo al grado de pensar que eso es el amor y más si en algún pasado lo mismo vivían en casa. Entonces, aprendemos, ¿sí? Si tuvimos una mamá sumisa, pues, ¿qué crees? Vamos a ser sumisas. Si tuve una mamá que permitió golpes, que permitió muchas situaciones de agresión, pues yo lo voy a permitir también. ¿Por qué? Porque son conductas aprendidas. Entonces, por eso hay que tener cuidado de cómo nos estamos comportando nosotros como mamás y qué reflejo estamos dando a nuestros hijos. Ajá. ¿Qué pasa en un matrimonio cuando tú estás súper enamorada y te casaste o te juntaste, no lo sé, pero vives en pareja ya? ¿Sí? Y bueno, tú en casa y a lo mejor trabajando, teniendo ciertas actitudes y comienzas a ver que tu pareja pues como que ya se arregla más, llega más tarde, empieza a tener como ciertas actitudes, pero lo notas, pero a la vez dices, no pasa nada, ya estoy pensando mal, pues siempre se ha arreglado, ¿no? Entonces, ¿por qué hoy no se arreglaría? Entonces comenzamos a justificar, aun cuando nosotros ya nos dimos cuenta de que hay algo extraño, de que hay algo que no va, ¿sí? Cuando ahorita, porque ya es más controlada la situación con el celular, ¿no? De ¿dónde estás? Ya vienes, ajá, entonces ahí es donde ya empezamos a distorsionar nuestros celos, porque empezamos con esos celos posesivos porque sabemos que de alguna forma la situación está cambiando. Un hombre que comienza a ser infiel o una mujer que es infiel, ¿qué crees? Va a cambiar su conducta con la pareja. Ya no va a ser tan amoroso, ya no va a ser tan amorosa, ya no va a
buscar ratitos libres para poder compartir con su pareja. No, al contrario, esos ratos libres los va a buscar y los va a querer compartir con alguien más. Pero nosotros a veces queremos justificar y aun cuando sabemos y tenemos alertas, no lo hacemos tan notorio porque nos duele imaginar que la situación se está llevando a cabo. Nos duele imaginar que nuestra pareja está saliendo con alguien más. Entonces, el amor todo lo puede. Yo ahora me voy a portar más linda, le voy a hacer todo lo que él quiera, le voy a preparar la comida preferida, voy a estar más al pendiente de él para intentar que con amor vuelva a regresar a mí, a mis brazos y me ame como yo lo amo. Entonces ahí viene la desilusión y la decepción. ¿Por qué? Porque nuestra pareja está saliendo con alguien más. Porque de alguna forma yo no lo he enfrentado y decirle a ver qué está pasando. Entonces, como él o ella no se ha dado cuenta, que ya nos dimos cuenta, ¿qué crees? Pues van a seguir las conductas y va a venir entonces una tristeza profunda de decir, a ver, esto va de mal en peor, pero no hablamos, no queremos decirlo, ¿sí? Y en ese momento se viene la tristeza, se viene el miedo, doy el paso, avanzo, me quedo aquí, me voy, mejor continúo sola o continúo solo, ¿qué voy a hacer? Entonces, si te das cuenta en una experiencia de este tipo, nosotros lo que vamos a hacer es eso, querer justificar para no avanzar, porque el miedo me invade. Pero la tristeza me está diciendo, muévete. Y el enojo me dice todavía más, defiéndete, busca cómo detenerlo, sin darme cuenta que no es cuestión de rogarle, no es cuestión de detenerlo, es cuestión de amarme a mí misma y saber que yo no merezco una relación así. Que si la persona que está conmigo no es capaz de respetarme es porque yo no me respeto al 100, porque yo no he logrado tener esa conexión conmigo misma. ¿Cuántas veces te has visto sola en tu recámara o en algún lugar y no sabes qué hacer contigo misma? Estás sola y lo primero que hacemos es al celular. Pues voy a hablar con fulanita o con menganito para empezar a llenar esos vacíos. Entonces, aprende a conocerte. En estos espacios de soledad, no busques el celular, quédate y ve todo lo que tu mente te va a empezar a decir. Van a venir ideas, van a venir pensamientos, porque necesitas conocerte. En este sentido, me gusta mucho dejar una dinámica que es poder poner 10 virtudes y 10 defectos, porque vamos a poder llenar con facilidad el que creemos que tenemos más. Entonces, ojo, ¿sí? Y a veces me ha pasado que en este tipo de actividades no sabes cuáles son tus virtudes y te es más fácil poner todos los defectos. Pero así, en hilerita, todos los escribes. Ajá, pero no, me gustaría más que pudieras voltear a verte. Me gustaría más que pudieras darte ese ánimo de decir, ¿cuáles son mis virtudes? Pues yo soy así. La gente me ha dicho, ay, eres una mujer muy amable, mira esto. Entonces es una virtud mía, ¿sí? Y empezar a buscar cuáles son mis virtudes y hacer presentes día con día mis virtudes y saber que soy una mujer que puede presentarse al mundo así, con esas virtudes, sí con defectos, porque no me los voy a quitar de encima, pero sí los puedo modificar. ¿Cuál de todos mis defectos es el que más me está lastimando en este momento? Y si lo puedo modificar, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces aquí es donde entra la tarea de que si ya sé que estoy triste y que no voy a salir en 2 días de mi casa, de mi cuarto, no voy a salir, no voy a comer y voy a llorar y voy a hacer, ya me conozco, ¿sí? Entonces yo ya sé que yo soy así y que cada que me ponga triste, ese evento va a pasar. Entonces tengo que aprender a conocerme y decir, bueno, ok, antes de que la situación supere esta tristeza, mejor la voy a vivir, la voy a llorar, me voy a hacer sentir tranquila, voy a estar bien y lo voy a aprender a fluir. Si estoy súper enojada, también
a ver, me voy a calmar porque si me enojo, yo sé que me voy a comportar de esta forma y que voy a hacer esto y que voy a decir lo otro y que me voy a cegar y me voy a ir a los golpes, ¿no? Porque posiblemente seamos así. Entonces, voy a respirar. Con eso no quiere decir que vas a detener el enojo. Simplemente lo vamos a bajar de intensidad y puedas hablar y decirle, sí, a lo mejor con un tono molesta a la otra persona, pero al menos lo vas a poder expresar sin tanta agresión. Lo mismo pasa con el miedo. El miedo después de que es un susto y que nos acelera el corazón y que no sabemos cómo movernos, llega el momento en que empieza a bajar la intensidad y entonces ya podemos avanzar y podemos continuar. Todas y cada una de las emociones es lo mismo, pero a mí me gustaría saber tú cómo vives esa emoción, si realmente te conoces y qué tanto te conoces y lo más importante, qué tanto te amas tú. ¿Cuántas veces te has reconocido tú en el espejo y te has visto y has dicho, estoy orgullosa de ti, porque sé que puedes, porque lo has logrado, porque has avanzado? Y no me van a dejar mentir, ¿cuántas mujeres que apenas recién entran aquí a, a este tipo de grupos que a mí me encantan porque son de apoyo y de ayuda, porque lo estamos viviendo, porque en algún momento nos pasó, lo vivimos, entonces llega alguien más y te platica, sabes, me pasaba esta situación y yo me sentía de esta forma, y entonces tú puedes, en base a este conocimiento que ya tienes por la experiencia vivida, poder darle herramientas a esa compañera que acaba de llegar. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito poder vivirlo de esa forma y poder compartirlo con alguien más. Que mis herramientas que creé yo misma le pueden ayudar y funcionar a alguien más. Entonces aquí es donde yo quiero que tú voltees a verte y digas, ok, estoy aquí, estoy ahora y tuve que pasar esta situación, pero no más. ¿Por qué? Porque soy una mujer valiosa, soy una persona con, que se merece todo, que se merece lo mejor y que de alguna forma nosotros podemos ayudar a alguien más con nuestras experiencias, pero sobre todo con ese amor, esa amabilidad que tú estabas buscando. Muchas gracias por escucharme y bueno, pues vamos a ir resolviendo las dudas. A la compañera que estaba dirigiendo, bueno, pues le cedemos el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Patti. De buena voluntad, compañeras, pido abran sus micrófonos para darle un aplauso a Patti por esta bella información que nos ha compartido. Muchas gracias, Patti. Te quiero compartir un reconocimiento que te armamos porque si no después se nos pasa y después del reconocimiento pasamos a las preguntas, por favor. Claro, muchas gracias. Y después de buena voluntad, si le puedes por ahí enviar tu correo a la madrina Carmen para que te lo hagamos llegar. Permíteme, déjame compartir pantalla con el reconocimiento que te hicieron mis compañeras. Mi compañera secretaria que te hizo un reconocimiento muy bonito. A ver. Listo. Aquí está. Muchas gracias, Patti. De todas maneras, queremos llegar nuestro reconocimiento. Muy bien. Muchas gracias, está hermoso. Muchas gracias a ti por tu valioso servicio. Compañeras de buena voluntad, quien desee hacerle una pregunta a Patti, me la puede enviar por el chat o bien pueden levantar su manita virtual de buena voluntad. Muy bien. Carmen, adelante de buena voluntad con tu pregunta. ¿Tienes el micrófono? Sí, ya. Soy Carmen y soy codependiente. Mi Hola, pregunta Carmen. es, yo creo que es muy importante identificar dónde me detonan esas emociones. Por ejemplo, en mi familia no sabemos comunicarnos y cada que iba a mi casa 2, 3 veces al año, pues eran pocos días y no pasaba nada, pero ahora que me quedé un poquito más del año por cuidar a mi papá,
me di cuenta que me detonan mucho porque me recuerdan cuando fui chica, los mayores mandan, controlan y no hacen nada, ¿no? Y todo lo quieren que lo hagamos nosotros. Y aparte, mi confusión es cuando yo quiero hacer algo y empiezan con gritos, eso así no, que quién sabe qué. Y entonces yo concluyo de que a veces es peor ayudar que no ayudar, porque si no ayudo, pues no me gritan. Y si ayudo, me están descalificando. Entonces, y yo casi siempre me equivoco dónde me detonan o con qué me detonan cuando me veo, es porque ya estoy enrolada en las emociones. Y mi pregunta es, ¿cómo identifico dónde me están detonando antes de reaccionar? Gracias. Ok, bueno, ahí sí, qué padre que compartas esto, Carmen. Mira, por decirlo así, tú misma ya lo dijiste, el que te digan lo que tienes que hacer, que quieran ordenar tu vida a estas alturas del partido, y no, es así como, a ver, ¿qué están haciendo? Están anulando tu palabra, están anulando quién eres en ese momento, porque están acostumbrados a ser quienes dirigen, ser quienes digan, esto se puede hacer y esto no se puede hacer. Entonces ahí dices tú, ¿por qué? Si soy una mujer hecha y derecha, tengo decisiones, tengo todo mi pensamiento, mi capacidad para pensar por mí misma, entonces, ¿por qué en este momento vienes a anularme? Eso es lo que a ti te está doliendo mucho, el que están anulando tu palabra y sobre todo te están anulando a ti como mujer, porque tú estás para hacer lo que la otra persona o las otras personas quieren que hagas, ¿sí? O sea, tú estás para, no, a ver, aquí se mueve el plato a la derecha y no a la izquierda. Aunque tú dices, pero es que a la izquierda el plato está mejor. No. Ajá. Entonces, esa parte es donde a ti te llena, pues, de enojo, pero también te da mucha tristeza, te sientes desvalorizada y esa parte. Entonces, tú misma en tus propias palabras lo dijiste. Entonces, cuando tú sientas que necesitas identificar, escríbelo. Y ya que lo escribiste, vuelve a leer, ya que haya bajado un poco la emoción, lo vuelves a leer, ahí mismo vas a encontrar tu propia respuesta. Como ahorita tú, en lo que nos expresaste, ahí nos dijiste todo, que siempre nos están mandando, siempre hay una autoridad más que yo a estas alturas de mi vida, que soy una mujer hecha y derecha y que tengo pensamientos y que sé lo que quiero en este momento. Gracias. Gracias. ¿Alguien más, compañeras, que tenga una pregunta? ¿No? Bueno, te voy a leer una que nos escribió aquí Angélica en el chat. Adelante, es la que Angélica. iba a preguntar. Adelante, Sí, adelante. Sí, ¿cuál es la diferencia entre emoción y sentimiento o cuando la emoción se convierte en un sentimiento? Eso me confunde mucho. Definir qué es emoción y qué es sentimiento. Gracias. Ok. A ver, Angélica, ok. Bueno, nuestras emociones normalmente ya están predeterminadas en miedo, alegría, amor, bla, 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 todos los que hemos mencionado en este momento. Pero el sentimiento es lo que yo vivo en el momento de una emoción. Ajá. Porque por decirlo así, vamos a dar un ejemplo claro. Tú estás esperando ver a cierta persona, ¿sí? Y estás súper contenta porque la vas a ver, pero ¿qué crees? En el momento que la ves, ¿qué es lo que pasa? A veces lloramos, ¿no? Entonces, lo que estoy sintiendo es una emoción tan grande que lo primero que se me desborda es el llanto. Entonces, dime tú, ¿estás enojada, estás triste por verla o estás emocionada? ¿Sí? Entonces, la emoción es lo que se vive, pero el sentimiento es lo que estás vibrando en ese instante. Y a veces no tiene mucho que ver con la emoción como tal, ¿no? Porque me puedes decir, el enojo yo ya sé que me va a doler el estómago y que me pongo muy roja y que, o sea, me la vas a poder describir, pero la emoción, el sentimiento que en ese momento está vibrando puede ser tan confuso. ¿Te ha pasado que a veces decimos, tengo las emociones revueltas, no sé ni qué tengo que sentir? Pero no es una emoción, es el sentimiento. En ese momento está tan a flor de piel que no sabes si estar feliz, si estar triste, si estar alegre, o sea, están así como muy, muy revueltas. Ajá, entonces la diferencia es lo que estás sintiendo y dura más tiempo. Un sentimiento dura mucho, puedes durarte
toda la semana ese sentimiento de alegría por haber visto a cierta persona. Y cada que tú lo recuerdas, regresa ese sentimiento de emoción de haberlo visto o haberla visto. Pero sin embargo, la alegría solamente te duró, no sé, a lo mejor 15 minutos, de la alegría de verla o de verlo, abrazar a la persona y ya. Pero ese fue cómo representar con ese rostro alegre, con esa sonrisa, cómo la emoción que estás sintiendo que es alegría, pero el sentimiento es el que te va a durar porque es más prolongado. Espero, a ver si no te revolví mucho. No, sí, gracias. Bueno, ahí aprovechando entonces el amor es una emoción y es un sentimiento. Ajá, el amor, fíjate que el amor de verdad todo el mundo nos dice, es que el amor es lo más bonito, sí, pero es lo más peligroso en muchos sentidos. Pero bueno, el amor nosotros lo vibramos y lo vivimos, pero no me vas a dejar mentir que yo puedo amar, vámonos con los hijos, yo puedo amar mucho a mi hija, pero eso no quiere decir que tenga un sentimiento de enojo por ciertas actitudes que ella tiene conmigo. Ajá, entonces yo puedo tener el sentimiento de enojo, pero no voy a dejar de amarla. Entonces mi emoción dice, ámala porque es tu hija, porque nació de ti, porque muchas situaciones. Pero mi sentimiento, y estoy, esta niña o esta adolescente, ¿sí me explico? Entonces el sentimiento es el que puede perdurar más dependiendo de una actitud que ella haya tenido conmigo. Y viceversa, ¿no? De mí hacia mis padres. A lo mejor yo sé que me aman, pero me ven y dicen, ahí viene esto otra vez, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor su sentimiento hacia mí sí es de amor, pero es más el enojo porque hago cosas que los puede molestar. O me ven muy triste y no saben cómo ayudarme a salir de esa tristeza. Entonces ahí viene el sentimiento de estar triste por tu hijo o tu hija, pero no saber cómo ayudarlo. Pero sin embargo, la emoción es el amor y yo te voy a amar con toda el alma, pero no por eso quiere decir que voy a dejar de sentir ese sentimiento que es más prolongado, que es más largo, que de alguna forma se nos queda más tiempo. Sí, muchas gracias. Muy excelente presentación. Gracias. Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Pati. De buena voluntad, compañeras, ¿alguien más que quiera hacerle una pregunta a Pati? Ya sea por el chat o bien levantando su manita. Angie, de buena voluntad, adelante. Gracias, buenas tardes a todos, Angie, codependiente. Hola, Yo también Angie. hola, muchas gracias. Es un poquito en el sentido de la pregunta anterior, nada más es como a ver si entendí muy bien, si entendí bien, porque siempre también me he conflictuado mucho en esa diferenciación. A ver, por ejemplo, yo siento, mi sentimiento sería, yo siento mucho amor por mi novio. Pero la emoción, por ejemplo, ahorita, ¿no? Que me acaba de hablar que así de improviso, que viene para acá, yo no hice nada de comer y ahorita estoy así como que bien apurada preparando una ensalada rápido y estoy como que me choca hacer de comer y porque tengo que hacer algo nada más porque él viene y entonces mi emoción ahí es como de disgusto, inconformidad. Si es esa la diferencia, el sentimiento es el amor y la emoción es ese que me está perturbando, que me estoy sintiendo exactamente. ¿Sí entendí bien así? Sí, la emoción es el amor, tú lo amas y él está presente en tu corazón siempre. Pero el sentimiento que ahorita tienes es, ¡ay! ¿Por qué viene a esta hora y por qué, a ver, no, mejor no traía los tacos, ¿no? O sea, porque yo tengo que guisar cuando él podría pasar a comprar algo y venir y cenar juntos. Entonces Pero es ese al revés, el amor es la emoción. y el sentimiento es lo que estás viviendo. Ajá, así es. Ok, muchas Ajá. gracias, gracias. Y la otra duda que tengo es para el grupo, ¿dónde puedo escuchar después la grabación de esta presentación? Ya les dejé aquí en el chat, compañeros, para quien guste el correo del grupo, al cual pueden mandarnos un correíto para que después nosotros de buena voluntad, nuestra servidora de literatura, les reenvíe la grabación. O bien también pueden mandarle un mensajito a nuestra servidora de literatura, un mensaje de WhatsApp para ponerse de acuerdo con ella y que les reenvíe la grabación. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, compañeros? ¿No?
La pueden poner aquí en el chat también, ¿eh? Si no se animan a abrir el micrófono. Silvia, ¿tienes una pregunta? ¿Sí? Es que tienes el micrófono bloqueado. Por favor, desbloquea tu micrófono para que te escuchemos. Listo. Yo Adelante, soy Silvia, Silvia y de buena soy voluntad. codependiente. Entonces yo resulta Hola. que tengo una casa en provincia y no la ocupo porque hace un año, hace como 8 meses se metieron a mi casa y entonces me jalaron los cables de la luz y todo eso. Estaba sola. Y entonces ahora me da miedo vivir en ella porque me da miedo que vayan a entrar cuando yo esté, sobre todo, ¿no? Entonces sí, ya le puse protecciones, le puse todo, pero de todas maneras me da miedo y ese sentimiento o sea, como que no me deja disfrutar de ocupar esa casa. Así es. Ahí, fíjate, es un ejemplo muy claro del sentimiento. El sentimiento es el miedo, pero estás feliz porque es tu casa. Sí. Ajá, o sea, estás ahí en ese lugar y te gusta, ya le pusiste protecciones porque pues te vas a sentir más segura. Entonces ahorita lo que tienes que aprender a vivir o a vibrar es la confianza. Encomiéndate a tu divinidad, ¿sí? Hazle saber que este hogar, tú le pides que lo proteja, que lo bendiga, que no permita que haya ninguna persona que pueda, no sé, hacer algo en contra de tu hogar. Pues ya sabes, ¿no? No sé, a lo mejor poner algunos cuadros, algo que a ti te llene, algo que a ti te haga sentir protegida, ¿sí? Y comenzar a trabajar lo que es el miedo. Te voy a recomendar que en YouTube hay mantras y busca un mantra para eliminar miedo. Y en la noche, ya que te vas a dormir, que ya no vas a ocupar el celular para nada, lo vas a poner y te vas a permitir dormir. De hecho, te va a ganar el sueño como a los 5 minutos, porque para eso son los mantras, para bajar la intensidad de cualquier emoción. ¿Y qué crees? Te vas a quedar súper dormida, no importa, tú dejas que siga corriendo la melodía y tu inconsciente va a empezar a trabajar con ese miedo, te vas a sentir con más seguridad, vas a sentirte mejor. Y bueno, qué mejor que acompañarlo con ese amor a tu divinidad, saber que te está ayudando, que te está protegiendo y sobre todo que vuelve invisible tu hogar ante cualquier peligro. Eso es lo principal, es lo que tienes que decir siempre. Vuelve invisible mi hogar de cualquier peligro, ¿vale? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más, compañeras, que quiera hacer una pregunta? Que me levante por aquí su manita. ¿Nadie tiene preguntas? Bueno, entonces te voy a leer una que te pusieron aquí en el chat. Dice, ¿se puede separar el sentimiento del enojo? Te lo escribe a Tempus. ¿Se puede separar el sentimiento del enojo? Me imagino que lo que estás sintiendo y de la emoción de estar enojado. Ok. Bueno, en el enojo, fíjate que hay algo muy curioso, ¿no? Para empezar, nos ponemos súper rígidos y nuestro rostro cambia. Esa es la emoción, la que se está mostrando en ese momento. El sentimiento es el que se queda por no poderme defender. Le hubiera dicho o hubiera reaccionado yo de esta forma. Entonces ahí es donde la emoción se presentó a nivel físico, de cómo me expresé o cómo me comporté al momento de estar confrontándome a la otra persona. Pero el sentimiento es el que me llevé a mi casa. Me llevé el sentimiento de, le hubiera dicho, si hubiera pensado, ¿quién de nosotros no ha dicho, ay, no lo pensé, y le hubiera dicho esto, le hubiera sacado sus trapitos al sol? Ajá, entonces ahí es donde es el sentimiento ese que yo me llevo a mi casa de haberme enojado, y se lo voy a llegar a contar no sé, a mis hijos, a la pareja, y vos, ¿qué crees? Que me hizo me dijo el otro, y vuelves a revivir ese sentimiento, vuelves a sentir cómo todo lo que las palabras que te dijo fluyen en ti. Ajá. Entonces, sí podríamos como decir que lo separamos en cuestión que ya no voy a llegar a mi casa
con el rostro así tan rígido, con mis manos, con los puños apretados, pero sí me voy a quedar con el sentimiento de molestia, con ese sentimiento de hubiera hecho, le hubiera dicho, ajá, entonces ahí se queda esa molestia. Ujú. Muchas gracias. Compañeras, ¿alguien más que quiera hacer una pregunta? ¿No? Aquí está, mira, de Verónica. Ujú. Dice, por favor, ¿cuál es la forma sana de considerar los sentimientos, emociones de los demás sin involucrarme demasiado o querer controlar? Ok, aprendiéndote a conocer a ti misma. Cuando nosotros ya conocemos nuestras propias emociones, yo puedo decir, bueno, cuando yo estoy muy triste, lloro mucho. Ujú. Entonces, cuando alguien más viene con esa misma tristeza, yo sé que necesita vivir su proceso, que yo debo respetar, que no llore o que llore demasiado, que quiera estar solo. ¿Pero por qué? Porque yo conozco la intensidad de esa emoción. Lo que se trata es de no engancharme. Por algo me vino a buscar esa persona, algo quiere compartir conmigo. Entonces, en ese momento, no me voy a enganchar en llorar a lo mejor su dolor, pero sí sé con qué intensidad la está viviendo. Entonces solamente es como darme el permiso de ser empático con la emoción que está viviendo la persona y respetar, ¿no? Que en el momento que la persona ya me dice, sabes, ya me voy, no me puedo quedar pensando en cómo solucionarle la situación. ¿Estamos de acuerdo? No se la puedo solucionar. ¿Por qué? Porque eso es algo a nivel personal. Pero a lo mejor sí la ayudé escuchando, solamente escuchando. Y en ese momento, cuando la persona sale de mi casa o sale de compartir como en este momento, digo, que Dios la bendiga y que pueda resolver sus problemas. En ese momento yo también me desapego de esa emoción que no es mía, pero sin embargo la otra persona me la compartió porque necesitaba que yo la escuchara. A lo mejor vio en mí alguna herramienta, alguna fortaleza que ella en este momento está sintiendo o está necesitando, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros podemos no engancharnos y querer solucionarle, ¿no? Porque no podemos. ¿Sí? Hay muchas personas a las que tú quisieras ayudar, pero simplemente si no te piden ayuda, ¿cómo te metes? ¿No? Ahí es donde tiene que venir ese respeto de, ok, si me estás buscando es porque alguna herramienta que yo tengo te puede servir. Y sobre todo, ¿saben? Hay que tener mucho cuidado, nunca hay que invadir a la persona. No, mira, tú debes de hacer esto, esto y esto y esto. No, ¿me permites un consejo? Siempre hay que pedir permiso. ¿Me permites un consejo o te gustaría saber cómo lo solucioné yo o cómo lo hubiera solucionado? ¿Por qué? Porque es darle como una herramienta más. No le estoy diciendo exactamente esto es lo que tienes que hacer, porque a lo mejor lo que me funcionó a mí, a ella no le va a funcionar. Y así viceversa. Pero sobre todo es esta parte de respetar lo que la otra persona está sintiendo y el por qué me buscó. Y posteriormente bendecir para que en su camino encuentre las respuestas para poder salir de esa situación. Muchas gracias, Pati. Déjame ver si por aquí en la otra página. ¿Alguien más, compañeras, que quiera hacer una pregunta? Que levanten su manita. Aquí te ponen gracias. A ver, déjame ver. Dice Sol. Yo siempre he estado enojada, muy triste y más ahora. Siento un gran rechazo por doquier. Creo tener, déjame ver qué más pone aquí. Creo tener varios motivos y mejor me aíslo. No creo me puedan ayudar al contrario. Ok, bueno. Ahí yo creo que eso no sé. Sí, No sé si quieres entonces, aclarar con tu Pati sobre eso. sí, si me permites pues no quiero que lo tomes como un consejo, Una sugerencia. una sugerencia, muchas gracias, porque si no supe qué palabra decir. Una sugerencia. Cuando nosotros nos sentimos rechazados, es porque estás vibrando en esa sintonía. Eres tú la que te rechazas a ti misma. Entonces, ahí sí tienes que buscar cómo superarte tú, cómo aprender a aceptarte tú, ya no te rechaces, ¿sí? Y al decirte que no te rechaces, posiblemente lo estás haciendo incluso a nivel físico, de verte en el espejo y decir, no me gusta lo que veo, no quiero esto, no quiero lo otro. Ajá, entonces no te rechaces,
Aprende a amarte como eres tú. ¿Y qué crees? Vas a cambiar esa vibración y las demás personas de tu alrededor van a empezar a darse cuenta que no necesitan rechazarte. Porque cuando nosotros nos sentimos rechazados es porque estamos vibrando en esa sintonía. Por eso tú buscas aislarte. ¿Te aíslas para qué? Pues para que nadie me rechace. Pero en ese instante, cuando tú estás en esa soledad, en esa tristeza, te rechazas a ti misma. Entonces ahí es donde tú tienes que empezar como este proceso y este trabajo. Posteriormente del rechazo, de la emoción, más bien del sentimiento que se te queda por actitudes de otra persona, llegas a casa y te rechazas a ti misma diciendo, sí, tuve la culpa, yo esto, yo lo otro, y empiezas a minimizarte. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación. Después se convierte en un enojo. Ay, le hubiera dicho, me hubiera defendido. Es más, con que no los escuches era suficiente, ¿sí? Entonces ahí sí te recomiendo igual, ponte un mantra de enojo, busca meditaciones, hay muchísimas meditaciones en YouTube, ya están dirigidas para poder empezar a trabajar lo que son tus emociones y lo que tú quieres para ti y por ti. Y eso es lo importante. Aquí otro más de Damiana. Dice, cuando me enojo lloro mucho. ¿Está mal? No, al contrario. Al contrario. ¿Por qué? Porque estás dejando fluir y sacar toda esa emoción que te está ahogando y que no te deja pensar. Porque cuando estamos llorando, de verdad no podemos pensar, ¿sí? Entonces, lloramos, lloramos, lloramos y llega el momento en que, como dice el dicho, ¿no? La frase, después de la tormenta viene la calma, ¿sí? En el momento que estamos llorando es mucha la emoción, queremos apretar la almohada, queremos seguir llorando y llorando y llorando. Cuando ya no hay lágrimas, ¿qué crees? Comienzan a caer las respuestas a tu mente, a todo lo que tú estás sintiendo y viviendo. Entonces es perfecto, al contrario, fuera de ser algo negativo, no, es positivo para ti y por ti. ¿Que te va el mundo llorando? No importa, tú sigue adelante. Muchas gracias, Pati. ¿Alguien más, compañeras, que tenga alguna pregunta? Me veo por aquí. ¿No? ¿No hay preguntas, compañeras? Bueno, yo sí te quisiera hacer dos preguntas. La primera, que desde el principio del compartimiento me gustó mucho todo lo que nos hablaste de la importancia de permitirnos sentir. Y yo quisiera preguntarte, ¿qué sugerencias nos puedes dar para bajar la emoción? Para no actuar bajo la emoción o bajo el sentimiento. Aprender a hacer respiraciones. Acuérdense, inhalo en 4 tiempos, 1, 2, 3, 4, detengo, 4 tiempos, 1, 2, 3, 4 y suelto en 4, 1, 2, 3, 4. Al menos 3 veces. De verdad, eso baja mucho la intensidad del enojo, del miedo, o sea, de lo que sea. Lo va a bajar y entonces en ese momento ya podemos pues fluir al menos con alguna, algo que tengamos que decir en ese momento o simplemente vamos a disminuir la intensidad del enojo que estoy sintiendo, del miedo que sentí, de la tristeza, ¿no? Incluso. Sí, ese es un muy buen ejercicio, respirar. Y otra pregunta que te tengo, déjame ver, te la anoté aquí. Sí. ¿Cómo usamos el paso 3 de nuestro programa para manejar las emociones? ¿Cómo nos sugerirías tú? ¿No? Que dice que le entrego mi vida y mi voluntad al poder superior. En el caso de las emociones, ¿cómo lo manejarías tú? Ok, a nivel... en el momento en que yo comienzo a entender cómo estoy viviendo mis emociones, agradezco. Vamos a recordar que siempre el agradecer a nuestra divinidad, a nuestro ser supremo, nos va a retribuir con más bendiciones. Entonces incluso agradezco este miedo profundo porque me está enseñando a salir de. Agradezco este enojo porque me permitió ver más allá de, ¿sí? O sea, siempre tienes que estar agradecer la experiencia, ¿por qué? Porque en base a esa experiencia tú vas a poder tomar decisiones o situaciones, pero tú sabes que estás acompañada de tu divinidad, que ese ser supremo está para ti y por ti y que te va a ayudar a fluir con estas emociones. Entonces, bueno, el día de hoy aprendí que poder compartir con todas ustedes es maravilloso y se lo agradezco mucho a Dios y al universo. Ajá, algo así.
Entonces, para que cada una vaya dándole como ese toquecito. Muchas gracias, Pati. ¿Alguien más, compañeras, que tenga una pregunta? Todavía nos da tiempecito de unas 2 preguntas más. Y por ahí hay más preguntas. Déjame ver en la otra página. Muy bien, entonces todo les quedó así súper claro, compañeras. Nadie tiene ninguna pregunta, ninguna duda, un comentario. Ah, muy bien. Mira, aquí de Lilith nos pregunta, ¿cómo manejar el miedo al futuro? ¿Qué sugerencia nos puedes dar, Pati? ¿Cómo manejar eso? Y más en estos tiempos. Bueno, y más en estos tiempos. Sí, sí, lo entiendo. Cuando nosotros tenemos miedo al futuro es porque no tenemos cimientos en nuestro presente. Entonces, mejor comienza a ver qué necesitas hoy para que ese futuro no sea tan impredecible, que no tengas tanto temor a eso que viene en un futuro. Necesitas cambiar hoy. Organiza, analiza qué es lo que hoy no estoy haciendo que posteriormente me va a generar un futuro incierto. Es hoy, en este presente. Si yo aprendo a manejar mi presente, ¿qué crees? El futuro solito va a venir. Por eso esa frase de que lo que cosechas es lo que recoges, ¿no? Entonces cambia hoy para posteriormente ese futuro no te dé miedo. O sea, no puedas tenerle miedo a lo que no estás resolviendo hoy. Mejor resuelve hoy y deja que fluya el futuro. Muchas gracias, Pati. Esa respuesta también me sirve mucho a mí. Yo también soy muy dada a tenerle miedo al futuro. Al futuro. Otra pregunta, Pati. En tu proceso de recuperación, dentro de tu proceso, ¿cómo ha sido para ti el poder empezar a manejar tus emociones? ¿Cómo fue que tú hiciste contacto con esto es lo que estoy sintiendo y ahora cómo lo manejo? Ok, cuando yo ya aprendo a manejar e identificar cómo me estoy sintiendo, qué fue lo que me hizo sentir mal, aprender a darme cuenta que mis emociones no las debo desbordar. En ese momento yo comienzo con ese análisis de poder decir, bueno, ok, yo sé que me voy a enojar, sí, pero entonces para que no me duele el estómago, para no estar con esa acidez todo el día, pues me voy a molestar. Entonces, de ser una ira, lo bajé a ser un enojo, y de ser un enojo a ser una molestia, ¿sí? Entonces, y pensar, ¿saben? Sobre todo lo importante en este sentido es preguntarme, ¿por qué me enojé? Ah, pues me enojé porque esa persona se sentó en mi lugar, ¿no? Una idea. Esa persona se sentó en mi lugar, entonces me hizo enojar. Pero ¿por qué creo que es mi lugar? ¿En qué momento decidí que era mi lugar? Sí, entonces ahí comienzo con muchas preguntas y eso hazlo tú. Si lo puedes hacer frente a un espejo es mejor porque es como si estuvieras hablando con alguien más y fluyen las preguntas. Entonces comenzamos así para poder tener herramientas. Tú misma tienes tantas herramientas dentro de ti, pero ¿qué crees que a veces por no saber cómo manejarlas o simplemente este consejo de obsérvate en el espejo y hazte preguntas, ¿qué quieres? ¿Por qué estás triste? ¿Qué fue lo que te llevó a estar triste? ¿Qué fue lo que te generó ese enojo? ¿De dónde viene el miedo? Ah, pues nos regresamos. Entonces fue en tu pasado, fue de tu infancia, ¿qué pasó? Y empiezas a tener una charla contigo misma. Y en ese momento ya puedes comenzar a fluir e identificar y darte cuenta que, bueno, entonces ya no voy a tener un terror a la oscuridad, solamente le voy a tener un temor, que es con menos intensidad. Ajá, y que sé que de alguna forma sobre esa oscuridad yo tengo que pasar, porque no hay otro camino, pero lo voy a pasar con solamente temor, no pavor ni miedo, porque al final me puede dar hasta incluso un infarto por ese miedo que yo misma estoy generando. Así, algo así. Muchos mensajes de agradecimiento y de felicitación por lo que nos compartes, Pati. Yo Muchas te quisiera gracias a hacer todas. otra pregunta. Fíjate que nosotras Sí. trabajamos mucho con la niña interior, ¿no? Hablamos mucho de que muchas de las cosas que nos suceden vienen de nuestra infancia. Yo quisiera que nos Así es. compartieras cómo puedes separar lo que está sintiendo tu niña interior de lo que siente la adulta y cómo podrían entre las dos manejar la emoción y el sentimiento. Ok, no se trata de separar. Ahí sí me gustaría hacer un hincapié. No se trata de separar. Se trata voy a poner un ejemplo.
Cuando estamos súper pequeñitos y alguien llega y te asusta, ¿cómo brincan los bebés, no? ¿Qué crees? Ahí en ese momento se registró en su cerebrito ese miedo. Cuando sea adulto, va a ser a la misma intensidad que cuando lo vivió la primera vez. Por eso es la importancia de trabajar con nuestra niña interior. Entonces, si ahorita en este momento yo tengo mucho miedo o tengo mucha tristeza, me voy a regresar, ¿sí? Y voy a cerrar mis ojos y voy a visualizarme a mí. Y entonces en ese momento le puedo preguntar, ¿qué es lo que te dio miedo? ¿Cómo te puedo ayudar? El día de hoy yo tengo herramientas. Dime qué te generó miedo. Pero es como empezar con esa charla interna. ¿Qué va a pasar? Van a venir a mí una lluvia de ideas, de pensamientos, de situaciones que me pasaron cuando era niña y voy a recordar ese evento en el cual yo tenía mucha tristeza. A lo mejor mis padres salieron y yo me desperté, no sé si me ocurre. Me desperté y tuve mucho miedo de que ellos no regresaran. Cuando somos niños no sabemos ni a dónde están nuestros padres ni qué van a regresar y nos sentimos abandonados. Entonces en ese momento pensar, no, a ver, no pasó nada, solamente fueron a la tienda y algo así como explicarnos qué fue lo que pasó, ¿sí? Ahora, no sé, abrazar a mi niña interior, decirle no pasa nada, estamos bien y vamos a salir adelante, ¿sí? Vuelvo con mis respiraciones, respiro tranquila, en armonía y regreso. Vuelvo a abrir mis ojos y me doy cuenta que estoy ayudando a mi niña, pero a la vez estoy ayudando a la adulta que soy el día de hoy. Muchas gracias, Pati. Te ponen aquí otra Gracias. pregunta. ¿Cómo soltar Sí, o bajar el coraje que se genera de repente hacia una expareja? ¿cómo bajar? Mira, en cuestión de parejas y ahorita con expareja, le tienes ese enojo contenido porque hubo muchas promesas rotas. Ajá. Y no ha cumplido con ciertas situaciones, por eso sientes ese enojo de, a ver, o sea, ya no estás conmigo y me estás reclamando, ya no estás conmigo y no cumples con tus obligaciones, o sea, ahí tienes que analizar qué es lo que le estás reclamando, cuál es ese enojo con él. En el momento que lo identifiques, ok, se me ocurre un hombre que se desobligó de los hijos, ¿no? Y tú tienes que salir a trabajar y ganarte el pan de todos los días, y entonces ese enojo de, a ver, ¿en qué momento me vas a ayudar? Realmente se detona, y es casi odiarlo, ¿no? A la persona, decir, a ver, ¿qué te pasa? Pero entonces en ese momento yo tengo que analizar, ¿realmente me vale más su dinero o mi paz? ¿Sí? Y si mi paz y lo poco que yo o lo mucho que le pueda yo dar a mis hijos por mi propia fuente, me va a generar una tranquilidad y una armonía para mí misma. Entonces, mira, corto de tajo a esa persona y sale. Bye. ¿Sí? Porque es esa parte, es aprender a poner los límites. Es como yo les comentaba, es importante poner límites. ¿Qué te permito y lo que no te voy a permitir en la vida? Y si cuando estábamos juntos no te lo permití, pues ahora menos. O a lo mejor te lo permití cuando vivíamos juntos, pero ahora no. Y entonces comenzamos a cambiar de sintonía. Y entonces ya te vas a dar cuenta que él va a hacer siempre muchas cosas para molestarte, siempre, siempre, siempre. Sí, pero de ti depende, de ti totalmente depende qué intensidad le des a ese enojo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las actitudes son del otro, pero tú eres la que está permitiendo afectarte a nivel emocional, físico y sobre todo tu paz mental, ¿vale? Entonces recuerda que eres tú la que decide, me duele mucho, me duele poco, o sabes que no me interesan tus palabras, pero que de verdad sea, no me interesa, ¿vale? Muchísimas gracias. Mira, aquí nos ponen otro comentario. Nos Sí, ponen gracias. muchas gracias por excelente exposición, muchas felicidades. Mil gracias, Pati. Espero en Dios me ayude en todo. A esto no es nada fácil estar en tu propia búsqueda de entendimiento y porque nadie más puede hacerlo por ti. Gracias. Y alguien pregunta por ahí que en dónde más puedes seguir escuchándote, Pati. ¿En qué grupo te puede escuchar? O no sé si nos quieras compartir esa información, porque finalmente ese es parte de tu anonimato.
Ok, bueno, estoy manejando una página que se llama Shiktemiki. Hablamos de todo tipo de terapias y voy dando algunos consejos con cuestión emocional. Apenas empieza la página, entonces si gustan darle like, pues eso me ayudaría muchísimo. Y bueno, pues no sé, si en alguna otra ocasión pues me invitan nuevamente, aquí estaré compartiendo con ustedes algún otro tipo de tema relacionado con las emociones y cómo nos afectan. Ok. Muchísimas gracias, Pati. Gracias. Otra vez nos ponen aquí que cómo se llama la página. Si nos puedes, por favor, repetir el nombre de la página. Si nos lo escribo yo aquí en el chat para todos. Ok, a ver, es Shiktemiki, pero con X. X, ajá, luego. X, I, K, K, T, E, ajá, M, I, C de casa. C de casa, ajá. C de casa y con mayúsculas RS. RS, ok, ahí está, para quien quiera buscar la información, por ahí se las dejas. Muy bien. Así es, muchas gracias. Bueno, pues voy a cerrar la junta, compañeras, permítanme, déjenme. Cierre de junta. Nuestra séptima tradición nos recuerda que la organización se autofinancia con nuestras propias contribuciones. Les pedimos que hagan una donación en la medida que puedan. Estas donaciones se utilizan para cubrir los gastos de la reunión y del material de referencia y para solventar los gastos de CODA a nivel local y nacional. Para terminar, recuerdo que CODA es un programa anónimo. Les pedimos que respeten el anonimato y la confidencialidad de las personas que participan en este grupo y que todo lo que se ha dicho y visto en esta reunión quede entre estas paredes. Les agradecemos a las personas que nos leyeron los 12 pasos y las 12 tradiciones. Permítanme. Y le damos las gracias a nuestra oradora, Pati R., por participar con nosotros con su servicio. Agradezco especialmente a quienes han leído y nos han ayudado en esta reunión. Voy a compartirles tantito la pantalla, compañeras, con los datos de la cuenta, por si alguien no los tiene. Ahí pueden hacer sus donaciones, compañeras de buena voluntad, de séptima amorosa y necesaria para que sigamos pasando el mensaje, compañeras. Bueno, a continuación, compañeras, voy a permitirme compartir con ustedes la oración de cierre para que cerremos nuestra junta del día de hoy. Permítanme. Oración de cierre. Quien guste puede abrir su micrófono. Te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión. Que a concluirnos llevemos dentro nuestro la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. La sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Y a continuación, compañeras de buena voluntad, si me acompañan con la oración de la serenidad. Dios, concédenos serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que valor para cambiar las para que sí reconocer la podemos, diferencia. sabiduría para reconocer la diferencia. Hágase tu voluntad y no la Tu nuestra. voluntad, no la mía. Yo soy responsable cuando cualquier Yo soy enemigo quiera responsable extienda cuando su mano cualquier pidiendo enemigo me ayuda. quiera extender su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano de toda sigamos viniendo unánime siempre esté ahí. Por eso yo soy responsable. esto cumpliendo, esto funciona. Muchas gracias por el compartimiento. Muchas gracias a todos. Gracias, Dalia, gracias. Gracias por el compartimiento. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todas. Bye. Adiós. Hasta mañana. Hasta mañana. Que pasen muy buena noche, compañeras. Un gusto verlas por aquí. Gracias. El compartimento lo pueden conseguir en el correo. Mandan un correíto y se lo reenvían a ustedes sin ningún costo, compañeras. Ok. Muchas gracias. Hasta luego.